En este video enfrentaremos a la civilización de aliens versus la civilización Navy Seals. ¿Quién ganará? Mira el video para descubrirlo. Tenemos a los Navy Seals y aquí tenemos a los aliens. Acabamos de ponerles bastantes recursos infinitos, como podemos ver. Ahora vamos a dejar que avancen unos cuantos siglos hasta ver su avance completo, tomando el territorio completo. Los Navy Seals tienen impuestos altos, al igual que los aliens. Entonces va a ser interesante, ya que con eso tendrán suficientes recursos para crear grandes ejércitos para la batalla. Bien, han pasado 100 años aproximadamente, vamos a dejar que todavía crezcan, y así ha sido la expansión hasta el momento. Año 200 al fin. Pues se lograron expandir todos los reinos. Ahora hay aproximadamente 8 ciudades por cada reino, tanto de los aliens como los Navy Seals. Vamos a ver si eso les va a dar ventaja. Por el momento los aliens tienen 824 de población y 358 soldados, mientras tanto los Navy Seals tienen 804 y 322 soldados. En teoría va ganando por poco los aliens, pero tienen más soldados que los Navy Seals. Así que los aliens deberían tener la ventaja. Además, ya les di a toda la población también armas láseres, en este caso a los a los aliens, y a los Navy Seals tenemos obviamente escopetas. A nivel de su especie, estas son sus estadísticas de unidad, y estas son las otras estadísticas de los Navy Seals. En teoría, los aliens deberían ser más fuertes, tener la mejor ventaja, pero todo puede pasar en Worldbooks. Ahora lo primero que vamos a hacer es deshacer el muro que los separa entre ellos. Aquí ya vemos un alien que se pone en alerta ante los sucesos y creo que va a ser el primero en morir. Se acaban de declarar la guerra. Observemos a este soldado a ver qué le sucede. ¿Sobrevivirá hasta el fin de la guerra o morirá en el intento? Eso ya lo descubriremos pronto. Ya vemos como los primeros soldados, tanto de los Navy Seals como de los aliens, ya se acercan al puente. Es tremendo toda la batalla que vemos por acá, porque literalmente hasta se están tirando tornados. Pero los Navy Seals deberían tener la ventaja al tener más soldados aquí en el puente. Mientras tanto, en forma de curva, los aliens se están acercando cada vez más al frente para prepararse a la guerra. Ya han destruido algunos puertos también, varios soldados están muriendo. Ya poco a poco la mayoría de los soldados aliens se están yendo al puente y están avanzando en el puente. Ya veremos si dará frutos esa estrategia. Y uno de los reyes o gobernadores le dio locura a los enemigos. Esto va a ser muy interesante porque se están disparando entre ellos mismos. Y hay un montón de remolinos de esto a causa de las religiones. Así que en resumen, el dominar el clima ha sido estratégico, tanto para los aliens como para los Navy Seals. Y ojo, que los aliens están tan locos que literalmente le dan locura a sus enemigos. Eso es demasiado. Eso debería contar como tortura y un crimen de guerra en Worldbooks. Ok, la ciudad capital apenas tiene 5 soldados, mientras que los Navy Seals han perdido bastante población. Vemos como los aliens siguen avanzando bastante con 61 soldados, mientras que los Navy Seals tienen 69. En teoría la ventaja debería estar los aliens, más que todo por la población civil. Y ojo que los Navy Seals han perdido una ciudad al quedarse sin población gracias al ataque de los aliens. Vemos como un gran grupo de soldados ya se acercan al puente para un contraataque, pero ya veremos si dará frutos. El problema es que han perdido también una segunda ciudad los Navy Seals. Parece que los aliens tienen la ventaja tanto en población como en avance en la guerra. Así va la guerra en general. En muertes han muerto aproximadamente 533 personas y hay 106 soldados en ambos bandos. Es muy interesante, tanto los aliens como los Navy Seals están bastante parejos en la cantidad de soldados, aunque en la población los Navy Seals son la mitad que tiene los aliens. En teoría los aliens deberían llevar la ventaja, pero en cualquier momento se puede cambiar la situación a favor de los Navy Seals. Por el momento la guerra se ve pausada, bueno, entre comillas, ha vuelto a haber como un terremoto y demasiados disparos y destrucción. Pero al parecer los aliens están tomando la ventaja sin duda, ya que tienen ya el doble de soldados que los Navy Seals. Ambas capitales han perdido bastantes soldados. Por ejemplo, en la capital de los Navy Seals tienen apenas 15 de población,
mientras que en la ciudad de los aliens tienen 33. Ojo que están empezando a conquistar la ciudad al norte de los Navy Seals, pero retroceden los intentos. Al parecer los Navy Seals vuelven a recuperar su ciudad con un solo habitante. Y la capital también está a uno de habitante, que debería ser el rey seguramente, porque es el que está por acá. Dato curioso, la skin de los Navy Seal es como de un soldado general, por así decirlo, el del rey. Pero, al norte ya perdieron otra ciudad más que se quedó abandonada y ya recuperan algo de población. Ha aumentado con 3 personas más la capital, pero los pierde y renacen, pierden y renacen. En fin. Y al sur fue conquistada una de las ciudades por los Navy Seals con apenas un soldado que están por ahí peleando. En cualquier momento debería quedar abandonada. Conviértete en emperador de Worldbots. Podrás ver mis videos antes que nadie. Tendrás spoilers, secretos de lo que viene y tu nombre aparecerá como un NPC o una ciudad en mis mundos. Y aún hay otros 6 beneficios más que ves aquí en pantalla. Únete y haz parte del caos de Worldbots. Aguanten hasta que ya murió uno. Vencieron al gobernador, el rey ganó la batalla hasta el momento, pero ya han perdido más de la mitad de su territorio original. Al norte solamente quedan 6 de población, al sur 2, al sur 5 y un soldado apenas. En resumen, los Navy Seals, al menos que ocurra un gran milagro, creo que van a ser los vencedores los aliens, al dejar sin soldados y sin población casi a la extinción a los Navy Seals. Otra ciudad de los Navy Seals caen y parece que va a ser evidente que van a ganar los aliens por paliza. Efectivamente, porque al norte ya perdieron y fueron conquistados y al sur también. No sé, todavía la guerra sigue con el rey literalmente dando la última batalla. El último rey de los Navy Seals está dando lo mejor de sí mismo, tanto para conquistar territorio como intentar vencer a los aliens. Pero créeme, está muy complejo. ¿Siguen en guerra? Parece que se declararon la paz. Sí, efectivamente. No sé cómo acordaron la paz cuando la diplomacia está deshabilitada. Ni idea, pero bueno. Obviamente le vamos a dar la victoria a los aliens por paliza. Ahora, si quieren participar, dejen un comentario si quieren enfrentar los Navy Seals con otra raza. Y la meta es llegar a los 50 me gusta para hacer esa idea. Así que el comentario con más like y el video también debe tener 50 likes para la siguiente parte. Ahora te dejo este video que YouTube te recomienda sobre Worldbots para que lo vayas a ver ahora mismo.